Amén. ¿Cómo están, queridos hermanos? El Señor les bendiga grandemente. En esta mañana de día domingo, les saludo en el amor del Señor. Espero que se encuentren excelente junto a los suyos. Amén. Confiando en el Señor, sabiendo que el Señor está con los suyos, que el Señor protege a los suyos, que el Señor guarda a los suyos y que el Señor provee para los suyos. Amén. Nosotros como familia estamos bien, gracias al Señor también. A veces con mucho trabajo, ¿verdad? A veces eh, puede ser un poco con el estrés, con el agobio, ¿verdad? Propio de cada día, pero gracias al Señor Él nos ha sostenido, Él nos ha fortalecido, Él nos ha levantado y podemos estar sirviéndole. Amén. Podemos estar trabajando por Él en esta mañana de día domingo. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente antes de comenzar y continuar, hermanos, con el Evangelio y el estudio del Evangelio según San Juan. Le voy a invitar a que oremos, le voy a invitar a que clamemos a nuestro Señor y a que le pidamos, a que le roguemos que Él nos dirija eh, en esta mañana. Amén. Que su Espíritu Santo hable en nuestros corazones, que su Espíritu Santo entregue a nuestras vidas lo que es necesario. Amén. Le invito a inclinar su rostro y a que oremos al Señor. Padre eterno, Dios amado, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, esta mañana de día domingo, agradecidos, Señor, por un día más de vida, un día más de salud, de bienestar, Señor, de bendición de parte tuya, Padre amado. Te ruego, Dios amado, en el nombre de Jesús, que bendigas a cada hermano y hermana que está escuchando, que está viendo este mensaje, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos de la congregación, Señor. Bendice al pastor, a su familia, Padre eterno, a cada uno de tus hijos, Señor. Provee, Señor mío, como tú siempre lo haces, Dios amado, a cada uno según su necesidad. Señor, bendice, derrama de tu gracia, derrama de tu bendición, Señor. Acompaña, mi Dios amado, a cada hermana y hermano, Señor mío. Sabemos, Padre eterno, que hay hermanos y hermanas que están solos, Señor, producto de este resguardo, esta cuarentena que deben seguir. Yo te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que les bendigas, que tú les acompañes, Señor, que tú seas, Señor, su mejor amigo, su mejor compañero, Señor mío. Bendice, mi Dios amado, a toda tu iglesia, mi Dios amado, y que este sea un tiempo de comunión, que este sea un tiempo de acercarnos más a ti, de buscarte desde más cerca, Señor. Y tú puedas, mi Dios amado, seguir obrando, seguir actuando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Señor, te pedimos tu dirección sobre eh, este pasaje que vamos a estudiar esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Como usted ya puede ver en pantalla, entonces tenemos el Evangelio según San Juan. Hoy nos toca ver los versículos 19 y 20 del primer capítulo. Amén. Aquí vamos a estudiar acerca de el testimonio de Juan el Bautista. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Eh, la lectura, como ya dijimos, está en los versículos 19 y 20. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Usted tiene su Biblia, ¿verdad? Yo tengo la mía acá. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Amén. Este es el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, tal como usted puede ver ahí ya en pantalla. Amén. Pero antes, hermanos, hacer un breve repaso de lo que fue la clase anterior, donde nuestro hermano Javier Muñoz nos habló acerca de los versículos 17 y 18 de este capítulo 1 de Juan. ¿Verdad? Vimos, como dice el verso 17, que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. También vimos cómo el versículo 18 nos habla sobre cómo Jesucristo nos ha dado a conocer a Dios el Padre. Amén. Dice el versículo 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Bien.
Eso como breve repaso. Vamos entonces a revisar quiénes y por quién fueron enviados a Juan el Bautista. Amén. Para contextualizar un poco, nosotros sabemos que Juan el Bautista, ¿verdad?, comenzó su ministerio y él predicaba en el desierto, predicaba, ¿verdad?, a las orillas del Jordán, y venían a él grandes multitudes eh, para escuchar su mensaje, se arrepentían, confesaban sus pecados y eran bautizados. Amén. Entonces esto sin duda llamó la atención de los líderes religiosos de la época. Y es lo que vamos a ver justamente ahora, pues estos líderes religiosos de la época de Jesús, que no solo tenían un poder religioso, sino también un poder político. Estos líderes enviaron a ciertas personas para que interrogaran, para que indagaran acerca de este nuevo predicador que había surgido en el desierto. Amén. Entonces veamos primero los enviados. ¿Quiénes fueron los enviados? Si nosotros vemos el versículo 19, dice que los judíos que estaban en Jerusalén, ¿verdad?, o de Jerusalén, enviaron sacerdotes y levitas, como usted puede ver ahí destacado en este versículo. No enviaron a cualquier persona, no enviaron a un incógnito, enviaron sacerdotes y levitas, es decir, parte de la estructura jerárquica y religiosa, personas que pertenecían a esa estructura jerárquica y religiosa, fueron enviados para que indagaran acerca de este nuevo predicador que había surgido. Amén. Eran sacerdotes y levitas. Recordemos que Juan el Bautista, hermanos, también era sacerdote. Si usted recuerda, ¿verdad? Juan el Bautista era de la descendencia de Aarón, era hijo de Zacarías, que era un sacerdote de la época, y también era hijo de Elizabeth, que también era de las hijas de Aarón. Ahora, estos sacerdotes y levitas que fueron enviados a interrogar a Juan el Bautista eran de los fariseos, como podemos ver en el verso 24 de este primer capítulo. Si usted va al verso 24, ¿verdad?, del capítulo 1 de Juan, dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que los fariseos eran un grupo religioso muy respetado, muy connotado, probablemente el más poderoso dentro de la nación de Israel, ¿verdad? Y como dijimos, no solo tenían un poder religioso, sino que también un poder político. Amén. Entonces, estos fueron los enviados, los mensajeros, los que llevaban la misión de indagar, de interrogar a Juan y traer noticias, ¿verdad?, a estos líderes, a Jerusalén. Amén. Vamos al siguiente punto. ¿Quiénes los enviaron? ¿Quiénes fueron los que enviaron a estos sacerdotes y levitas? Los que habían enviado a estos hombres para interrogar a Juan el Bautista eran de los judíos de Jerusalén. Veamos ahora el mismo versículo 19, ¿verdad? Pero destacando la frase que usa Juan para referirse a estos que habían enviado desde Jerusalén. Él dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén. Juan se refiere, hermanos, a los judíos. Usa el término aquí judíos como en muchas otras partes de su evangelio para referirse de forma peyorativa, es decir, de forma más bien negativa a sus compatriotas, a estos israelitas que continuamente rechazaron a Jesucristo. Algo que me llamó mucho la atención cuando leí el Evangelio de Juan, que hace poco lo releí completo, era que Juan efectivamente usa mucho el término judíos. Se refiere a un grupo y les llama a los judíos. Y me llamó la atención y quise indagar antes de leer o de ver o estudiar en profundidad estos versículos,
quise investigar a quién se refería Juan cuando hablaba de los judíos. Y efectivamente el evangelista Juan, ¿verdad? Hablaba de los judíos con una connotación bastante negativa. Se refería más bien, si lo podemos llevar a lo que ya hemos estudiado en versículos anteriores, a aquellos señalados en el versículo 11 del capítulo 1, donde dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando Juan, en el Evangelio de Juan, cuando usted lea la frase los judíos, Juan se está refiriendo a estos. Se está refiriendo a aquellos connacionales de Jesucristo que continuamente le rechazaron, no le recibieron. Hermanos, era de esperarse que estos judíos pertenecientes al Sanedrín, ¿verdad? A la más alta sociedad israelita, ¿verdad? A estos hombres muy doctos, muy instruidos, ¿verdad? Eruditos de las Escrituras. Parte de las más altas autoridades político-religiosas de Israel conocieran las señales de los tiempos y por lo tanto supieran que el Mesías estaba pronto a llegar y que Juan el Bautista era el precursor, profetizado en las Escrituras. Pero hermanos, lamentablemente lejos de esto, estos hombres, muy instruidos como yo le había mencionado, con muy altos cargos dentro de lo que era la nación israelita, enviaron mensajeros para ver quién era y qué se proponía este desconocido y misterioso predicador, que ya sabemos, ¿verdad?, era Juan el Bautista. En este ejemplo, hermanos, podemos ver que el mero conocimiento de la Escritura y el poder político o religioso rara vez dispone bien para recibir la iluminación divina. No vamos a decir que todos los fariseos o las personas que ostentaban un cargo político religioso dentro de Israel rechazaron a Jesucristo. No fueron todos. Hubo muchos que sí le recibieron, ¿verdad? Sabemos el caso de Nicodemo, ¿verdad? José de Arimatea, por ejemplo. Sin embargo, hermanos, la gran mayoría no estuvo dispuesto a recibir a Cristo. Amén. Ahora, hermanos, así como hace 2000 años era necesario poder conocer las señales de los tiempos y estar expectantes a la aparición del Mesías, hoy también vivimos tiempos demasiado relevantes en la línea de tiempo profética. Los fieles cristianos, hermanos, que se encuentran en estrecha comunión con el Señor, sabremos reconocer los eventos que se aproximan, basados, por supuesto, en la evidencia profética. Hace unos instantes, hermanos, he sido bastante crítico respecto de cómo estos líderes religiosos del tiempo de Jesús, hermanos, no fueron capaces de discernir las señales de los tiempos. Tuvieron al Mesías ahí entre ellos mismos, pisando la misma tierra que ellos, comiendo junto a ellos. Lo escucharon hablar, lo escucharon predicar en montes, en el desierto, en el mismo templo. Sin embargo, no fueron capaces de discernir. Algunos probablemente algo les llamó la atención. Alguna duda les generó, sin embargo, tampoco estuvieron dispuestos a recibir y aceptar que Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Mesías. Hoy día, hermanos, nosotros vivimos tiempos difíciles. Eso usted ya lo sabe, ¿cierto? Parece que el mundo se acercara, hermanos, cada vez más hacia el final. Y eso no lo digo solo yo, no lo decimos solamente las personas que somos cristianas, sino lo dice toda la humanidad en general. Hermanos, gente que no conoce a Dios hoy en día está muy preocupada por las cosas que están ocurriendo en el mundo. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que Jesucristo habló y dijo que hay un proceso en la historia de la humanidad. Y ese proceso que en algún minuto va a acercarse, ¿verdad?, a lo que nosotros podríamos comparar como es el embarazo, ¿verdad?, de una mujer y todo el periodo de
crecimiento del niño o la niña, ¿verdad? Dentro de su vientre, para luego cuando ya cerca de los 9 meses se acerca al alumbramiento esta mujer, ¿verdad? Eh, Comienzan los dolores de parto, ¿verdad? Comienzan las contracciones, comienza todo a centrarse, ¿verdad? En lo que va a ser el nacimiento de este hijo o hija, ¿verdad? Bueno, Jesucristo usó una metáfora, ¿verdad? Una forma de explicarlo bastante similar, hermanos. Él dijo que, así como una mujer, ¿verdad? Que está con dolores de parto después de haber esperado mucho tiempo, ¿verdad? 9 meses para el alumbramiento. Así, hermanos, también la tierra comenzará con sus propios dolores de parto ante lo que será los acontecimientos finales, ¿verdad? Y la manifestación de Cristo, ¿verdad? Eh, Mateo 24, hermanos, Cristo habla acerca de las señales de los últimos tiempos, las señales, ¿verdad?, del fin. Él habla de, perdón, de guerras, habla de hambre, habla de pestes, habla de eh, terremotos también en distintos lugares. Hermanos, y cuando nosotros vemos que estas cosas ocurren cada vez más seguido, ¿verdad? Y ocurren con mayor intensidad, nosotros entonces no debemos ser como estos líderes religiosos de la época de Cristo que no supieron distinguir las señales de los tiempos, sino todo lo contrario, debemos estar muy atentos, muy en comunión con el Señor y estar preparados para lo que será el regreso de nuestro Señor. Amén. Y lo que nosotros esperamos ya lo sabemos. Es el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Donde los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que estemos vivos, ¿verdad? Seremos arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor en el aire. Amén. Qué maravilloso será ese día. Amén. Qué maravilloso será ese día, hermano. El Señor nos ayude para estar preparados para recibir a Cristo en las nubes. Amén. Bien, ahora que ya estudiamos entonces a los que enviaron eh, a estos sacerdotes y levitas a interrogar a Juan, veamos el siguiente punto. ¿Con qué objetivo fueron enviados? Aunque ya lo hablamos, pero el texto, hermanos, ahí usted puede ver destacado, ¿verdad?, lo que tiene relación con este punto. Fueron enviados para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Es decir, para saber quién era y cuál era su propósito. No enviaron inicialmente para arrestarlo, sino para mostrar probablemente la autoridad institucional que tenían en términos religiosos. Seguramente estos líderes religiosos pensaron algo como: ¿quién es? ¿De dónde salió y qué se propone este predicador descolgado de la institucionalidad religiosa dirigida por nosotros en esta nación? ¿De dónde salió este aparecido? ¿De dónde salió este predicador? ¿Por qué no nos consultó a nosotros? ¿Por qué no vino a nosotros? Bueno, como nosotros ya sabemos, ¿verdad? Aunque estos líderes religiosos pretendían ser la voz autorizada de parte de Dios, ¿cierto? Ser los únicos que tenían la potestad para dirigir las cosas de Dios acá en la tierra, hermanos, lamentablemente estaban muy lejos de eso. Muy, muy lejos de eso. Y no solo Juan, sino que Jesucristo mismo los deja en evidencia, como nosotros ya sabemos. Ahora bien, hermanos, el principal mensaje de Juan el Bautista fue el llamado al arrepentimiento. Algo que debe haber sonado muy extraño y curioso para estos líderes religiosos que pretendían, en su propia opinión, ser aquellos que daban fiel cumplimiento a la ley de Moisés. Ellos no se habían conformado con el Antiguo Testamento, no se habían conformado con lo que ellos llaman la Torá, ¿verdad?, el Pentateuco, como lo conocemos nosotros. No se habían conformado con los profetas, ¿verdad?, los libros poéticos, profetas mayores, menores, ¿verdad?, con los escritos que ellos llaman, sino que ellos habían añadido al Antiguo Testamento, hermanos, muchas interpretaciones y habían escrito muchos pergaminos o rollos, ¿verdad?,
con interpretaciones de lo que era la ley de Moisés y los profetas. Entonces ellos seguramente en su mente no solo creían que daban fiel cumplimiento a la palabra de Dios, sino que ellos sentían que cumplían en exceso los mandamientos de Dios. Entonces, qué extraño les debe haber resultado que apareciera un hombre en el desierto, mal vestido, ¿verdad? Probablemente desasiado como Juan el Bautista, ¿verdad? Por el lugar donde vivía, por lo que comía, ¿verdad? Por su modo de vida. Eh, Qué curioso les debe haber resultado y extraño que Juan hablara de arrepentimiento. Si ellos, hermanos, se preocupaban ellos de cumplir mucho más allá, según ellos, lo que Moisés había establecido y les había ordenado. Y además se preocupaban de que todo judío también así lo hiciera. Su orgullo, su ego, el pretender ser los únicos representantes de Dios en la tierra, el considerarse los verdaderos y únicos hijos de Abraham, seguramente en sus corazones y mentes no dejaba espacio alguno para la aparición de un predicador como Juan el Bautista. Y como veremos más adelante, lamentablemente tampoco, lamentablemente para ellos, ¿cierto? Tampoco para la aparición como alguien, o, perdón, lamentablemente para ellos, tampoco hubo cabida, ¿verdad?, en sus corazones y en sus mentes para la aparición de Jesucristo, el Mesías, ¿verdad?, que ellos tanto esperaban. Es que si bien Juan era de la descendencia de Aarón, como ya dijimos, ¿verdad?, pues era hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth, la que también era parte de las hijas de Aarón, como nos indica Lucas 1:5. En cuanto a su apariencia, hermanos, perdón, Juan era la antítesis, era lo opuesto, lo contrario a estos líderes religiosos de la época. Veamos la siguiente imagen. A ver si me aparece ahora sí. Usted puede ver en esta imagen, hermanos, cómo se vestía un fariseo. El fariseo se vestía, ¿verdad?, como alguien muy digno, ¿cierto?, con ropas espléndidas. Y por lo que nos describe la palabra del Señor, a los fariseos también les gustaba eh, aparentar mucha santidad, aparentar eh, mucho estudio, ¿verdad? De estar completamente consagrados a Dios. Ellos no usaban cualquier ropa, ellos tenían ropas especiales, ¿verdad? Y eran personas que si usted las veía en las plazas, ¿verdad? O las veía en cualquier lugar, usted distinguía que ellos eran fariseos. Veamos esta siguiente imagen. Acá podemos ver al sumo sacerdote, ¿verdad?, que era el más importante de los sacerdotes. Él, por supuesto, tenía una ropa mucho más espléndida, ¿verdad?, mucho más específica, ¿verdad?, y era reconocible por todos los del pueblo. Por otro lado, un sacerdote común tampoco pasaba desapercibido, era una persona que se vestía, me imagino, de punta en blanco, ¿verdad? Tenía eh, cada uno de los accesorios que había establecido Moisés, ¿verdad? O había sido entregado por medio de Moisés, entonces eran personas distinguidísimas para la época. Eh, Estos señores, hermanos, junto a los escribas, junto a los levitas, eran la voz autorizada en Israel para hablar acerca de Dios, para la interpretación de las Sagradas Escrituras y la observancia de las múltiples ceremonias, fiestas y rituales de la religión judía. Entonces teníamos por un lado a estos señores, ¿verdad? Eh, la crème de la crème, podríamos decir, ¿verdad?, en términos religiosos y políticos dentro de la nación israelita. Y por otro lado tenemos a Juan el Bautista. Yo obtuve una imagen, ¿verdad?, de internet que me pareció eh, la más representativa que pude encontrar eh, de este hombre, de este predicador, de este precursor de Cristo. Juan el Bautista, hermanos. Aunque no se menciona explícitamente en la Biblia, se asume que era nazareo.
que significa consagrado o separado, pues durante el anuncio de su nacimiento, el ángel del Señor le apareció a Zacarías, ¿verdad?, que era su padre, y le dijo, este niño no beberá vino ni sidra. Eso usted lo puede ver en Lucas 1:15. Eso sumado a su modo de vida en el desierto, mostraban, hermanos, un voto personal de consagración. Por esto, muy probablemente, Juan el Bautista, debido a su voto nazareo, eh, tenía el cabello largo, como aparece ahí. No podía pasar un cuchillo por su cabello, no podía cortárselo, eh, pues el voto nazareo así lo exigía. Juan, hermanos, como dice Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 6, estaba vestido de pelo de camello. No tenía un manto de lino, hermanos. No tenía un manto de algodón o de finas telas. No se parecía eh, en apariencia, en nada, hermanos, a estos fariseos, sumos sacerdotes o sacerdote común. Juan estaba vestido de pelo de camello, con un cinto de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre. Este era Juan el Bautista, hermanos. ¿Qué le parece? ¿Qué habrán pensado? ¿Se imagina usted qué habrán pensado estos líderes políticos religiosos de la nación de Israel cuando lo oyeron? Que, como dice Marcos, capítulo 1, versos 4 y 5, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué habrán pensado estos líderes religiosos? ¿Qué opinión habrán tenido de Juan el Bautista al enterarse de estas noticias? ¿Por qué habla tanto sobre el arrepentimiento, habrán dicho, si nosotros observamos la ley cabalmente y nos preocupamos de que el pueblo también lo haga? Es muy posible que se hayan hecho este tipo de preguntas. Bueno, y seguramente es en esta curiosidad, escepticismo y celo que envían a estos sacerdotes y levitas a interrogarle. Como dice la palabra del Señor, hermanos, para hacer una pequeña reflexión, Dios no mira lo que mira el hombre, ¿verdad? Como le dice Dios a Samuel, cuando Samuel tiene la misión de ir y ungir al que sería el rey en Israel después de Saúl, ¿verdad? Nosotros nos dejamos impresionar, hermanos, por la vestimenta, por la apariencia, ¿verdad? Eh, por los títulos, ¿verdad? Nos dejamos impresionar por muchas cosas que son eh, externas, ¿verdad? Pero que a la vez son tan superfluas, hermanos. Son tan, tienen tan poco valor, hermanos. Sin embargo, ¿sabe qué? Dios se fija en el corazón, hermanos. Dios está interesado en el corazón del hombre, principalmente, ¿verdad? Dios mira el corazón. Dios no mira la estatura, Dios no mira qué ropa usted viste, si viste ropa de tal o cual marca. Dios no mira si usted es una persona joven o vieja, o Dios no mira su ascendencia, qué apellido usted tiene, si tiene ascendencia italiana, española, mapuche. eh, Dios no mira eso, hermanos. Dios mira el corazón del hombre. Amén. Y aquí podemos ver un ejemplo más de cómo, en este caso, Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y sin embargo, estos líderes religiosos, hermanos, estaban fríos, fríos como hielo, hermanos, en cuanto a lo espiritual. Se consideraban hijos de Abraham, pero Cristo, hermanos,
les dijo: ustedes son hijos del diablo. Qué triste, hermanos. Vamos a seguir avanzando entonces. Amén. Y vamos a ver la respuesta de Juan el Bautista. Amén. Dice el versículo 20: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Este texto, hermanos, parece un poco extraño, porque ante la pregunta que le hacen a Juan y le dicen: ¿tú quién eres?, en vez de Juan hablar de sí mismo y decir: miren, yo soy esta persona, mi papá es Zacarías, mi mamá es Elizabeth, vivo en el desierto, predico en el desierto, bautizo en el río Jordán, ¿verdad? En vez de hablar de él responde y dice: yo no soy el Cristo. Ahora, ¿por qué cree usted que ocurre esto? Esto, hermanos, tiene que ver con que si nosotros consideramos, hay una gran posibilidad y probabilidad de que la gran mayoría de los seguidores de Juan el Bautista pensaran que él era el Mesías. Es que después de una sequía de palabra de Dios en Israel, hermanos, que se había extendido por más de 400 años, pues el último profeta que Dios había usado para hablar a la nación israelita era Malaquías. Más de 400 años de silencio. Sumado, hermanos, al clamor judío por un Salvador que no solamente les diese vida espiritual, que no solamente les trajese un renuevo espiritual, ¿verdad?, a esta nación, sino que también fuese un caudillo, como ellos esperaban, ¿verdad?, que les guiara a la libertad del yugo romano. No es difícil imaginar que entre el pueblo se rumorease que Juan era el Cristo. Entonces, cuando le preguntan estos sacerdotes y levitas a Juan: ¿quién eres tú? ¿O tú quién eres? Por eso Juan, el evangelista, ¿verdad?, dice: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo, como probablemente toda Judea y toda Jerusalén esté hablando en este momento y esté rumoreando. Yo no soy el Cristo. Por otra parte, hermanos, si consideramos además que Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, como nos señala Lucas, capítulo 1, versículo 15, podremos comprender, hermanos, por qué venían a él tan grandes multitudes de Judea y de Jerusalén. Estos escuchaban el mensaje, confesaban sus pecados y se bautizaban. Pero Juan, hermanos, no tenía duda alguna, no tenía ninguna confusión de identidad, ni ninguna pretensión que fuera más allá del propósito que Dios le había encomendado. Y esto era ser el precursor, el que va adelante preparando el camino del Señor. Juan, en este pasaje, hermanos, como en otros, en ningún caso pretende arrebatarle a Cristo la gloria de ser el único Salvador y único fundador y esposo de la Iglesia. ¿Qué punto más importante, hermanos? Hay una frase por ahí que dice: dale poder a un hombre y lo conocerás realmente. O también dice: casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder, dale reconocimiento. Esta es una triste realidad, hermanos, que a veces permea incluso entre las filas cristianas, donde podemos ver hombres y mujeres que en algún momento de sus vidas recibieron un llamado del Señor para distintos propósitos y comenzaron muy bien su ministerio en distintas áreas, pero luego, al prosperar y crecer y recibir reconocimientos, halagos, poder, lamentable cambian, y no para bien, sino que pasan a atribuirse parte o toda la gloria para sí mismos. Esta es una triste realidad, hermanos. Quiera Dios, hermanos, que nosotros siempre estemos dispuestos a darle toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento solo a Cristo. Amén.
pues a Él le debemos todo, hermanos. Si Dios nos permite trabajar para Él, si muchas personas llegan al conocimiento de Dios y de Cristo por medio de nosotros, hermanos, alabado sea el Señor, ¿verdad? Toda la honra, toda la gloria sea para Él. Que siempre nosotros podamos mostrar a Cristo, hermanos. Que nosotros siempre podamos llevar a las personas a Cristo. Amén. Y que nunca, hermanos, nunca nos dejemos ni una pizca de gloria para nosotros. Pues a Cristo, hermanos, pertenece toda la gloria, toda la honra, todo el dominio, ¿verdad? Todo el poder. Amén. Queridos hermanos, ha sido una bendición, un agrado, un gusto poder compartir la palabra esta mañana. Que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les siga fortaleciendo. Hermanos, y si usted está pasando por alguna situación difícil, si usted está tal vez agobiado, estresado tal vez, preocupado, hermanos, entregue sus cargas al Señor. Venga a Él y descanse en Él. Y confíe, pues el Señor tiene todo en sus manos. Amén. Tengamos, hermanos, la tranquilidad, la seguridad, amén, que tuvo Juan el Bautista, hermanos. Tengamos esta libertad para predicar. Tengamos esta confianza en que Dios nos sostendrá, en que Dios nos sustentará. Hermano, Juan el Bautista fue un hombre que vivía sustentado por Dios en el desierto, ¿verdad? Comiendo, imagínense, langostas y miel silvestre, vistiéndose de pelo de camello. Hermanos, este fue un verdadero profeta, un verdadero hombre de Dios, lleno del Espíritu del Señor. Amén. No dejemos que ningún pensamiento que no glorifique a Dios tenga cabida en nuestras mentes. No dejemos que ningún pensamiento de preocupación, de ansiedad, ningún pensamiento catastrófico tenga cabida y empiece a germinar en nuestras mentes, amén, sino que confiemos en el Señor, entreguémonos en los brazos del Señor y confiemos en que Él nos sustenta, que Él nos cuida, amén. Eso es lo que Dios espera por lo demás, amén, que nosotros aprendamos en la vida a confiar en nuestro Señor. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Ha sido un tremendo agrado, como les decía, compartir la palabra del Señor. Y le voy a invitar brevemente a que podamos orar para ya concluir. Dios eterno, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, Señor. Confiamos en ti, Señor, que tú tienes el dominio y el control de todas y cada una de las situaciones y circunstancias que estamos viviendo, Señor. Padre eterno, entregamos nuestra vida, Señor, en tus manos, Señor. Tú eres, Señor mío, quien gobierna, Señor, nuestro camino. Padre Santo, Señor, sea cual fuere nuestra situación, te rogamos, Señor, infúndenos aliento, Señor. Que no nos falte la fe, Señor mío. Aunque seamos zarandeados, Señor, que no nos falte la fe, Señor. Oh Jesús, intercede por nosotros, Señor, ruega por nosotros para que no nos falte la fe, así como lo hiciste, Señor, por Pedro. Señor, te damos gracias, Señor, te exaltamos, Señor, te damos honor, honra y gloria solo a ti, Señor, porque tú nos sustentas, Señor, porque tú nos creaste, Señor, porque tú nos diste un propósito, Señor, porque tú, Señor, obraste, Señor, esa maravillosa regalo de la salvación que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por tu verdad, porque podemos conocerte, Señor, y porque tenemos una esperanza, Señor, una esperanza de gloria, Señor, una esperanza de estar contigo, Señor, por siempre, Señor, y poder conocerte, Señor, y poder mirarte cara a cara. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu verdad. Bendice a cada hermano y hermana, Señor, en esta mañana, y a su familia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y eterno Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, queridos hermanos.